La Organización Mundial de la Salud, OMS, ya lo advirtió esta semana. El coronavirus ha llegado para quedarse y podría ser para siempre. Tras haber pasado por duras restricciones de movilidad y con la economía en pausa para frenar su propagación, muchos países ya tratan de regresar a la normalidad. Sin embargo, no todos lo están consiguiendo con éxito y algunos han tenido que regresar al confinamiento tras sufrir un rebote de la pandemia. Virólogos y epidemiólogos ya han ido advirtiendo sobre un posible resurgimiento que pone en una difícil situación a las administraciones. Mantener a la población sin producir ni consumir supone seguir engrosando los números de desempleo y perforando la economía. Estados Unidos ya registra más de 36 millones de parados. México perdió 346.800 empleos entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Se perdieron más que los creados en todo el 2019. Y España alcanzó la cifra de casi 4 millones de desempleados a finales de abril, la más alta del registro desde mayo de 2016. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, declaró en una entrevista por un medio local que se sentía preocupado por la posibilidad de un rebrote de contagios en los estados que habían comenzado a levantar sus restricciones. Por otra parte, el Líbano, ubicado en Oriente Próximo, se convirtió en el último país en volver a imponer restricciones después de experimentar un aumento de infecciones, casi exactamente 2 semanas después de haber contenido de manera exitosa la pandemia. Las autoridades ordenaron un cierre del país casi completo de 4 días para que los funcionarios evalúen la situación. Mientras, en Asia también ha habido un resurgimiento de casos, incluido en Corea del Sur, considerada como un éxito en las medidas en el continente. La semana pasada, el país rescindió la aprobación de apertura de bares y clubes tras un aumento de contagios, horas después de que los funcionarios anunciaran el levantamiento de las restricciones de distanciamiento social, el regreso a la normalidad. El presidente de Corea del Sur advirtió que el país se tiene que preparar para la segunda ola de la pandemia, calificando la batalla contra el coronavirus como una lucha prolongada. Mientras, en la ciudad china de Wuhan, donde surgió por primera vez la pandemia, las autoridades ordenaron la prueba de los 11 millones de habitantes después de que surgiera un grupo de 6 nuevas infecciones, 5 semanas después de que la ciudad aparentemente se hubiera librado de la enfermedad. De su parte, Alemania, que tomó medidas moderadas contra la pandemia, llamando más a la responsabilidad individual, advirtió que algunas áreas pueden tener que restablecer las restricciones después de haber sufrido rebrotes localizados. Sin embargo, algunos países siguen adelante con sus planes para levantar las restricciones a pesar de la evidencia de que los casos van en aumento y la enfermedad está lejos de ser contenida. Por otro lado, India y Rusia redujeron sus restricciones el martes de esta semana, aunque la cantidad de infecciones en ambos países continúa aumentando. Rusia es el segundo país del mundo con más infecciones confirmadas, por detrás de Estados Unidos, con al menos 252.000, e India ya registra más de 82.000 casos. Mientras en Irán, el epicentro de la enfermedad en el Medio Oriente, con más de 110.000 casos reportados, ha ordenado a un condado en la provincia suroccidental de Kurdistán que vuelva a imponer un bloqueo después de que los casos aumentaron allí. Pero el gobierno aún así planea proceder a la reapertura de las escuelas, a pesar de un marcado salto en nuevas infecciones, ya que las restricciones se suavizaron a finales de abril. Los nuevos picos subrayan la cuestión de cuándo o si será completamente seguro para los países afectados por el coronavirus levantar sus bloqueos. En España, Pablo Casado, el líder del partido de la oposición, declaró esta semana que ante un rebrote no pueden volver a la excepcionalidad, hay que convivir con el virus. Después de conocer el estudio de cero prevalencia que ha reflejado que tan solo el 5% de los españoles han resultado contagiados por el coronavirus, según cifras de una organización sindical en España, en ese país
hay 4,2 millones de empleados suspendidos temporalmente. Mientras tanto, multitudes de parisinos se reúnen en las orillas del río Sena para brindar por el desconfinamiento del lunes pasado, después de 6 semanas en uno de los toques de queda más duros del mundo, provocando que la policía intercediera para evitar contactos masivos entre la población. Por eso, desde la OMS han pedido a todos los países del mundo un esfuerzo coordinado para evaluar el riesgo antes de iniciar las diferentes fases de la desescalada. Vanessa Vázquez, Informativo New York.